Hola amigos, soy Pablo Paulsen nuevamente. El síndrome de túnel carpiano es una neuropatía periférica que consiste en atrapamiento del nervio mediano, que es un nervio que te permite tener sensibilidad en la cara anterior, ¿cierto?, de la mano, permite cerrar la mano, ¿cierto?, tener fuerza para tomar las cosas. Y existe un atrapamiento de ese nervio, existe pérdida de la función, por lo tanto los pacientes pierden la sensibilidad, pierden la fuerza, tienen dolor, una serie de cosas. Es, dentro de todas las enfermedades de inflamación y atrapamiento de nervios, la más común del mundo. Es una enfermedad que genera mucha pérdida de dinero a los países, ¿cierto?, por ausencia laboral. Y bueno, a los pacientes esta enfermedad es un dolor de cabeza, el dolor no los deja dormir en la noche, es bastante complicado. En base a disección, ¿cierto?, en cadáveres humanos y investigación de los nervios, que es Buenos días a todos. Voy a presentarles un trabajo acerca del síndrome de túnel carpiano con un nuevo enfoque de tratamiento. El síndrome de túnel carpiano es una patología que consiste principalmente en la compresión neural, específicamente del nervio mediano, lo que altera la función del nervio. Al ser un nervio mixto, va a alterar las funciones sensitivas y motoras. Puede generar, por lo tanto, parestesia, paresia, atrofia muscular, puede generar incluso alodinia, disestesia, hiperalgesia, pero incluso también hipoestesia. También se genera una inflamación. Por lo tanto, el paciente tiende a consultar por pérdida de la sensibilidad, pérdida de la fuerza y también por dolor. Dentro de las patologías compresivas neurales, o las neuropatías compresivas periféricas, es la más común. Dentro de las enfermedades de la mano, una de las más importantes del mundo también. El tratamiento actual consiste en un tratamiento conservador y también en un tratamiento quirúrgico. Son los tratamientos actuales que se usan férulas, ejercicios, fisioterapia y la cirugía del ligamento transverso del carpo, el cual es el sitio más importante de atrapamiento del nervio mediano. El propósito de este trabajo fue proponer un nuevo protocolo de tratamiento no invasivo, que ahora en adelante vamos a llamar NPT, nuevo protocolo de tratamiento, que permita una mayor eficacia. Se realizó un estudio clínico doble ciego y randomizado con un total de 152 pacientes, los cuales fueron seguidos hasta 48 meses. Se dividieron en tres grupos, dos grupos experimentales, un grupo E1 y E2, y un grupo control. Los grupos experimentales recibieron efectivamente el nuevo protocolo de tratamiento, como indica la tabla. El grupo control recibió el tratamiento conservador convencional.
El grupo experimental E1 consistió en pacientes con diagnóstico de síndrome de túnel carpiano, pero quienes no habían recibido ningún tratamiento previo, ni conservador ni quirúrgico. El grupo experimental 2 consistió en 52 pacientes diagnosticados con síndrome de túnel carpiano, pero que sí habían recibido un tratamiento conservador quirúrgico, pero tenían una recidida y los signos y síntomas están complicados nuevamente. Y el grupo C, pacientes que con diagnóstico de síndrome de túnel carpiano reciben directamente un tratamiento conservador clásico. El tratamiento consistió en una nueva visión de la patología. ¿Por qué? Actualmente la evidencia ya nos indica que los pacientes diagnosticados con síndrome de túnel carpiano presentan síntomas tanto en la mano como en el antebrazo, en el codo, el brazo, el hombro e incluso en el cuello. También ya contamos con evidencia de que los pacientes diagnosticados con síndrome de túnel carpiano presentan una sensibilización periférica y central. Por lo tanto, podríamos empezar a dilucidar que hay mucho más de la patología que solamente lo que se puede encontrar en el carpo. Morfológicamente, es muy importante pensar en el miembro superior porque cuando se están desarrollando los tejidos que van a estar inervados por el miembro mediano, todos sabemos que biológicamente tienen que crecer, particularmente los tejidos derivados del mesodermo, junto con el nervio mediano. Por lo tanto, el nervio va a quedar atravesando o pasando en directa relación con los tejidos que inervan, y sus tejidos conjuntivos, sobre todo el mesoneuro y el epineuro, va a estar muy ligado morfológicamente, anatómicamente, con los tejidos conjuntivos que lo van rodeando, con el epinicio, con el tejido conjuntivo en general, lo que va a provocar necesariamente una relación en el movimiento de todos los tejidos en equipo, lo que es muy importante a considerar para el tratamiento que nosotros estamos proponiendo. Cuando existe la inflamación del nervio, como en cualquier órgano, se provoca una adherencia de los tejidos conjuntivos con los tejidos conjuntivos adyacentes, lo que va a generar una complicación para la movilización del nervio. Es muy importante que sea una movilización independiente de los tejidos que están rodeando, cuando el paciente necesita hacer cualquier tipo de movimiento en el miembro superior. Y una cosa muy importante es que dentro de todas las adherencias nociceptivas que se pueden generar, particularmente la tensión en los tejidos conjuntivos del nervio, provocan un aumento del tono de los músculos inervados por ese nervio. De esa manera, genera una especie de protección cuando el nervio está muy estirado de recogerlo, para protegerlo. Similar a la idea de que podríamos entender, por ejemplo, lo que sucede con el funcionamiento muscular, que está protegiendo, está relacionado directamente, políticamente, pero es la idea. Por lo tanto, la disminución de la movilidad del nervio va a aumentar la tensión en algunas posiciones, aumentar la tensión muscular y de los músculos que están más relacionados con la función y por lo tanto morfológicamente también, que son los músculos que están inervados y donde recorren el nervio. Por lo tanto, el aumento de todos estos músculos es muy importante. Y finalmente tenemos el punto de la interferencia sumatoria, porque un nervio se puede comprimir así, es cierto, pero así también. ¿Y qué es lo que sucede si los pacientes presentan sus síntomas desde el cuello hacia el distal? Y hay zonas de relación del tejido conjuntivo del nervio mediano desde el cuello hacia el distal, donde poco a poco se puede ir generando una sumatoria de complicaciones, que es lo que apunta el tratamiento, buscar la disección y la referencia bibliográfica es la zona más importante de relación del tejido conjuntivo y directamente tratarla para mejorar la movilidad del nervio mediano, disminuir el tono muscular y permitir la libre expulsión del nervio. Ahí estamos haciendo un tratamiento de movilización del miembro superior en un paciente. Por lo tanto, fíjense ustedes que en la primera imagen hay una disección de los nervios en la cavidad del brazo para poder observar la movilización del nervio mediano en una muestra cadavérica fresca dentro de todas las disecciones que se realizaron, normalmente con muestras que no pasan más de los 2 días del fallecimiento, lo que conserva muy bien la mecánica de los tejidos.
Fíjense cómo se está realizando un movimiento, tanto en el cuello como en la mano y muñeca, donde hay una inclinación contralateral del cuello y una flexión de muñeca, con una flexión completa y una extensión de codo, seguido por, en la segunda imagen, una rotación ipsilateral. En esta posición, dentro de esta técnica, porque muchas técnicas para movilizar los nervios periféricos que han sido descritas a través del tiempo con el sultano, el terapeuta, el fisiólogo, etc. El nervio, en las dos primeras imágenes, tiende a movilizarse proximal, como vamos a ver en la imagen de la siguiente diapositiva. Y en la tercera imagen vemos cómo se hace una inclinación ipsilateral y una extensión de muñeca, donde el nervio tiende a movilizarse hacia distal. Podemos ver aquí, por ejemplo, marqué de color blanco un alfiler que pusimos en el nervio mediano para poder ver en la técnica que vimos en la diapositiva anterior qué es lo que pasa ahí in situ. Al realizar este movimiento, el nervio mediano se desplaza hacia proximal, por lo tanto, del punto cero que está en la imagen de arriba al punto hacia proximal que está en la segunda imagen, luego que era la línea blanca y ahí se va a ver el alfiler, que está destacado. Y al realizar el movimiento contrario, inclinación ipsilateral y extensión de muñeca, va a suceder un desplazamiento del nervio hacia distal, como está indicado ahí. En la literatura ya se sabe que el nervio mediano se puede movilizar alrededor de 1 centímetro en distintos movimientos. Se evaluó a los pacientes después del tratamiento con la escala visual Anatomy and Touch, que es una herramienta de evaluación de todo el miembro superior funcional, hombro, brazo, muñeca, mano, todo. Y los pacientes del grupo experimental E1, a largo plazo, el grupo que recibió exclusivamente el nuevo protocolo de tratamiento, tuvo una mejoría aproximadamente del 51%. El grupo experimental 2, pacientes con diagnóstico superior carpiano con recidiva, quienes ya habían recibido un tratamiento, tanto quirúrgico como conservador, pero que había de alguna manera fracasado, también mostraron una mejoría a largo plazo, y el grupo control solamente una pequeña mejoría en recursos, quienes recibieron solo el tratamiento parcial. Pero a corto plazo, como podemos ver en el centro de la tabla, los dos grupos experimentales con el grupo control, todos tuvieron una mejoría importante. La diferencia está en largo plazo. Dentro del protocolo de tratamiento propuesto, una de las cosas que se realiza es enseñar al paciente técnicas de movilización neural para que haga su casa. Por ejemplo, sobre todo pacientes que tienen actividades laborales relacionadas con aumento del tono, contractura de los músculos relacionados con el mediano. Una persona que está todo el día utilizando los mismos músculos que podría generar patología, tiene que aprender a generar una especie de descarga para compensar. Aquí podemos ver una disección para ver el nervio mediano. Podemos observar el pronado redondo, el epicóndilo medial, epicóndilo lateral, pronado redondo nuevamente, bíceps y el nervio mediano. Aquí está el alfiler para poder marcar el nervio mediano. Y vamos a proceder a destacar un poco más el alfiler. Bueno, para esta movilización vamos a hacer solamente movimientos de muñeca, sin incluir movimientos del cuello, hombro o codo. Aquí tenemos extensión, flexión de muñeca, extensión, flexión de muñeca, extensión nuevamente. Y podemos ver cómo se desliza el nervio mediano en el codo desde otro ángulo. Extensión, flexión de muñeca,
extensión, flexión de muñeca. Y podemos ver gracias al alfiler que está pinchado en el nervio mediano cómo se moviliza, siempre con 90 grados de abducción de hombro. Aquí está el alfiler. Vamos a ver cómo se desliza. Les lo estoy indicando. Y para que lo puedas ver bien. Extensión, flexión de muñeca. Extensión, flexión de muñeca. Más extensión, flexión. El síndrome de túnel carpiano es una neuropatía periférica del nervio mediano. Dentro de las neuropatías periféricas, la más común que se registra habitualmente en el planeta. Siendo el nervio mediano un nervio mixto, tiende evidentemente a generar una problemática en la función tanto sensitiva como motora del paciente. Las personas tienden a consultar por parestesia, aloninia, hiperalgesia, disestesia, incluso debido a que se genera una inflamación, incluso también los pacientes tienden a consultar por dolor. Los tratamientos que habitualmente se utilizan, tenemos por un lado los tratamientos conservadores y por otro lado tratamientos quirúrgicos. El tratamiento conservador consiste normalmente en reposo, el uso de AINES, férulas, fisioterapia, y el tratamiento quirúrgico busca generar una disección del ligamento transverso del carpo para liberar espacio, finalizar con el conflicto de espacio del nervio mediano, que es los síntomas del paciente. En esta investigación, nosotros, mucho trabajo es un trabajo pequeño, con una muestra pequeña, con una muestra grande, y quisimos mostrar los resultados de este nuevo protocolo de tratamiento no invasivo para mostrar cuál es la eficacia versus el tratamiento convencional. ¿Cómo lo hicimos? Realizamos un estudio clínico realizado randomizado con 152 pacientes quienes tuvieron un seguimiento de hasta 48 meses. Hubo pacientes que tuvieron un seguimiento más corto. Generamos tres grupos. El primer grupo fueron 51 pacientes que recibieron este nuevo protocolo de tratamiento, que está indicado con esta sigla, el nuevo protocolo de tratamiento, pero quienes, si bien contaban con el diagnóstico de síndrome de túnel carpiano, no habían recibido otro tratamiento.
tuvieron su diagnóstico y recibieron directamente el nuevo protocolo de tratamiento. Un segundo grupo experimental, quienes consistían 52 pacientes ya tratados con el tratamiento conservador o quirúrgico, pero que presentaron recidiva o que definitivamente no presentaron ninguna mejoría, y en quienes se aplicó el nuevo protocolo de tratamiento. Y un tercer grupo, 49 pacientes, a quienes se les aplicó directamente el tratamiento conservador clásico. Y lo voy a describir más adelante. Todos los pacientes se van a participar mediante un procedimiento informado, y el estudio por los pacientes fue aprobado por un comité de ética diferente del comité de ética que aprobó la investigación anatómica en disección de cadáveres. El tratamiento consistió en tres partes. La primera parte se centró en la evaluación del estado articular para una corrección de alguna patología articular, particularmente en los parámetros de la movilidad de los segmentos articulares torácicos, cervicales y la articulación temporomandibular, buscando siempre normalidad en el movimiento, simetría en el movimiento, y también tomando en consideración que los pacientes tuvieron una correcta relación malar externa, que existe en la literatura, con la postura, donde podemos contar con esta relación. Debido a la posición que no es completamente vertical, ¿cierto?, del margen anterior del esternón, sino que tiene una cierta posición oblicua, y es como un cierto rango. Se ha visto que en esa relación la movilidad de la columna es mucho más que la posición militar antigua o por una composición de cuando ocurrió alguna restricción en la movilidad, que fue lo que estuvimos buscando particularmente, una restricción en la movilidad se trató mediante manipulación de baja o de alta velocidad. Por ejemplo, si en los cóndilos de la articulación temporomandibular se generaba una falta de movimiento del lado derecho, y eso como consecuencia podía generar, para poder descender la mandíbula y generar un deslizamiento de los cóndilos hacia anterior, si uno no se movía, se hipotetiza en la literatura que para poder generar una distancia suficiente entre los dientes y poder producir los alimentos, el otro tiene que moverse más, generando una cierta movilidad a un lado, una falta de movilidad al otro, una serie de complicaciones. Lo mismo aplica para todas las articulaciones de la columna cervical y de la columna torácica. También se evaluó el estado morfofuncional miofacial, de los músculos con sus tejidos conjuntivos asociados. ¿Qué fue lo que buscamos? Las características del tejido muscular y de la fascia, dorsal, cervical y de la musculatura relacionada con la masticación. Evaluando el tono, hiperalgesia. El tono se evaluó solamente de manera palpatoria, no se evaluó de otra forma. Hiperalgesia, ultramarolínea, dolor referido incluso en presencia de puntos gatillos. Buscamos asimetrías, ciertas retracciones, cierta posición del paciente, hipertonía o atrofia o cualquier anormalidad que pudiera ser susceptible de ser tratada durante nosotros. Y las técnicas que usamos fueron la reducción del punto gatillo y liberación miofacial. El punto gatillo que puede generar un dolor referido, por ejemplo, se ha estudiado como músculos cervicales pueden generar dolores en la cabeza, por ejemplo, retroauriculares, incluso supraciliares, distintos indicaciones. Y el tercer punto, porque el tratamiento consistió siempre en estas tres condiciones, fue la evaluación del estado funcional neural de los nervios periféricos que tienen relación con la columna cervical. Se evaluó el tejido nervioso conjuntivo asociado. Hicimos una evaluación neurológica de la membrana dorsal cervical y mandibular sencilla. Me interesaba saber, por ejemplo, si el paciente tenía una asociación de dolor cervical bajo, por ejemplo, con alguna resistencia en los nervios del plexo braquial. Por ejemplo, ese tipo de relación. Y también la reacción que tenía el paciente frente a la presión neural. Para corregir esto, lo que nos interesaba es la movilización que puede tener el nervio periférico, ya lo hemos explicado, porque utilizamos técnicas para corregirlo de movilización neural de baja indicación, que es una técnica que hemos estado probando durante el tiempo.
que es una técnica suave, es un paciente que busca acelerar la movilidad del nervio periférico versus el tejido que se encuentra en la medalla. Y eso genera varios beneficios fisiológicos. Por lo tanto, nos concentramos en los dolores referidos, ya que un músculo que está en un estado de aumento de dolor, estado doloroso, puede generar dolor referido a diferentes partes. Incluso, por ejemplo, los músculos escalenos pueden generar dolor referido hasta lo más distal que se puede llegar, hasta la falange distal. Músculos cervicales posteriores pueden generar dolor referido hacia la cabeza, incluso hacia la cabeza. Como lo están diciendo más digo, el dolor alrededor de la capital. Ya se ha descrito en la literatura que los pacientes con diagnóstico de síndrome de túnel carpiano tienen una sensibilización central y periférica. Por lo tanto, es muy importante ese punto, porque ya no tenemos no solo una patología, ¿cierto?, de que hay que liberar un atrapamiento en el campo, sino que tenemos que ir a pensar en el proceso de liberar centrales. El dolor referido es importante también porque se ha visto que los pacientes presentan sobre todo sus signos y síntomas en la mano, en la muñeca, en el antebrazo, en el codo, en el brazo, en el hombro, incluso en el cuello. Por eso también aparecen todos. La morfología es importante porque este tratamiento se enfocó en los tejidos cervicales y también en el miembro superior. Porque si nosotros pensamos cuando se está desarrollando el mediano y todos los nervios de flexor radial, en la medida que se va generando en la vía intrauterina el miembro superior, tiene que ir avanzando en el desarrollo paralelo de todo el tejido ligado al mesodermo que lo van rodeando. Y el nervio tiene que recorrer y va a desarrollar sus tejidos conjuntivos adheridos a los tejidos conjuntivos de órganos paralelos que recorren el miembro superior. Por lo tanto, la relación mecánica que va a haber, por ejemplo, entre el bíceps braquial y el nervio mediano cuando vaya recorriendo van a estar relativamente de la mano. Si es que un órgano no tiene un desplazamiento, un deslizamiento independiente del otro. Y en eso nos vamos a tener un problema. ¿Por qué es importante eso? Porque las restricciones de movimiento es de la inflamación neural. La inflamación neural va a poder generar otros signos y síntomas en los pacientes con diagnóstico de síndrome de túnel carpiano. Sobre todo sobre la literatura, ya indica que los pacientes no solamente tienen sus signos y síntomas acá, sino que acá, incluso las personas aproximadas. Guardamos el aumento de tono, como les dije, y la interferencia sumatoria que nosotros hipotetizamos, y lo aplicamos en el tratamiento, que si los pacientes tienen signos y síntomas a lo largo del miembro superior y cervicales, la relación del nervio mediano en diferentes estructuras a lo largo podría estar involucrada, podría haber un poco de problema aquí, otro poco por acá, otro poco por acá, y quizás se podría dar un efecto sumatorio. En base a esa hipótesis, tuvimos y el tratamiento convencional, con el seguridad del grupo control, nos gustaría explicar que no existe un gold standard para el tratamiento de síndrome de túnel carpiano. Lo que se usa habitualmente es reposo, ARNES, fueron anticoncepcionales y eso fue lo que recibieron. Por ejemplo, las técnicas de tratamiento que nosotros usamos, aquí podemos ver una técnica de movilización que está descrita en la literatura, pero hay muy poca evidencia anatómica de dar efectos. Es mucho más difícil que sea en una persona arriba. Por ejemplo, en esta posición, con una inclinación contralateral al lado del nervio que estoy evaluando y un movimiento de la muñeca hacia el palmar, el nervio mediano se tiende a deslizar hacia el proximal. Eso es lo que evaluamos nosotros. Y estuvimos buscando cuáles son los movimientos que se genera, por ejemplo, más deslizamiento del nervio para, mediante esos movimientos, mover el nervio del paciente. Si después incluimos una rotación ipsilateral de la cabeza y del cuello, el nervio mediano se mueve más todavía hacia el proximal. Todo lo contrario, al hacer una inclinación ipsilateral y un movimiento hacia el exterior de la mano, hacia la muñeca, el nervio mediano se movilizaba hacia el caudal. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, acá. Podemos ver cómo estamos realizando el movimiento de la muñeca. Y vamos a ver rápidamente cómo se desliza el alfiler que utilizamos en el nervio mediano, es una vez todo por el anterior, y podemos ver cómo se desliza bastante independiente de otros
se removió bastante tejido conjuntivo, también sucede en la presencia de tejido. Entonces, mediante ese tipo de movimiento, por ejemplo, en los pacientes nosotros buscamos conseguir la mejoría mecánica y por lo tanto, el movimiento del meridiano hacia el personaje central se podía conseguir con técnicas que se utilizaban. La metodología, a largo plazo, bastante interesante, que el grupo control fue mucho mejor que los dos grupos en estudio, tanto los pacientes que no recibieron ningún tratamiento como los que falló el tratamiento convencional. Y a corto plazo, el tratamiento fue bastante bueno en todos los grupos. La diferencia fue a largo plazo, que se mantuvo mucho más en los grupos Con conclusión, pensamos que se ha desarrollado un protocolo de tratamiento que es una evaluación y tratamiento de todos los pacientes, en el que nosotros nos estamos enfocando en la clínica, no en el vacío, tiene un ritmo funcional y presentó resultados superiores a un tratamiento conservador convencional a largo plazo en este grupo de pacientes. Incluso siendo eficaz en pacientes que nos habían fallado el tratamiento conservador quirúrgico, lo que nos llamó más la atención y consideramos más valioso. En general, cuando uno está tratando de desarrollar una nueva técnica y de hacerla válida, de validar una nueva técnica, tiene que descartar todos los otros factores anexos. Y en ese caso, si bien el N se veía promisorio, la cantidad de comorbilidad asociada es uno de los principales factores que tienen que ir a descartar rápidamente, desde el punto de vista de la presencia de artrosis cervical, de artrosis temporomandibular, porque la presencia de eso puede que donde tú ya hiciste movilización en otra parte, eso generó alivio. Y también el hecho de que hay muchas cosas mezcladas en el sentido de que estás tratando de probar una técnica para lo que es síndrome de túnel carpiano, pero te referiste a pacientes que tenían dolores cervicales, dolores con elevación nuclear, que hay tanta otra comorbilidad que puedes estar aplicando eso y que es muy frecuente que pacientes que tengan patología de túnel carpiano tengan algún otro tipo de patología asociada. Entonces, cuando uno trata de ver una técnica puntual, tiene que tratar de liberar todos esos otros factores que puedan complicarte eso. Porque perfectamente los pacientes que te dieron positivo o que no tuvieron efecto tenían mayor comorbilidad que el resto y por eso no resultó la técnica. Entonces, en general, cuando uno trata de probar una técnica, más que nada la parte formal, tiene que tratar de limpiar todos los factores asociados. Y el análisis demográfico en ese sentido, y de limpiar, de que tenía 150 pacientes, a lo mejor en este caso haber tirado un N30 y ya saber que esos 30 sí tenían la misma patología y que estaba muy simplificada y que el dolor era puntual, que no había ni radiaciones que se extendieran en otra parte, hubiese sido darle más peso a lo que podría ser una nueva técnica.
Tengo una pregunta en relación a lo siguiente. Pero ¿me puedes esperar un momento? Que eso me parece súper interesante porque a raíz de esa inquietud nosotros tenemos una hipótesis, pero que a través del tiempo queremos seguir probándola, que por eso no la incluí en el trabajo, o sea, no la incluí en un trabajo, que es que uno de los problemas en los pacientes diagnosticados con síndrome del casco, eso no está porque eso es parte de otro trabajo que estamos haciendo, pero en la literatura ya está descrito que los exámenes electromiográficos, por ejemplo, tienen una relación bastante mala con la realidad de los pacientes. Y por lo tanto nosotros, una de las cosas que hemos hipotetizado es que mucho diagnóstico de síndrome túnel carpiano podría ser un paciente que presenta todos estos signos y síntomas, ¿cierto?, distales, donde habitualmente, sobre todo en atención primaria, en salud, podríamos decir pública, es diagnosticado rápidamente como síndrome túnel carpiano sin mucho examen. Entonces nosotros pensamos que hay muchos pacientes que pueden tener estos mismos signos y síntomas por un síndrome lleno de cofactores, que serían mucho más susceptibles de tener éxito con un protocolo como este. Y habría que hacer un diagnóstico mucho más fino para saber cuándo el problema podría estar más aquí o no. Totalmente hay mayor razón, porque efectivamente el síndrome, cuando uno clasifica como síndrome en el área médica, incorpora una serie de patologías asociadas. De partida, el síndrome túnel carpiano puede ser, por una parte, inflamatoria de los tendones o muscular, y distinto es la neuropatía mediana que puede estar asociada al síndrome túnel carpiano. Entonces, eso necesariamente debe ser separado, porque el síndrome túnel carpiano es una cosa, o sea, es como hablar, no, si esto sirve para el lumbago. Claro. Dale, ¿con cuál? De todas las cosas que puedo hacer. Pero el síndrome túnel carpiano, o sea, si tú me dices que esta técnica sirve para el manejo de la neuropatía del nervio mediano asociada al síndrome túnel carpiano, ok, mucho mayor validez, sí. Y eso de y que se mueve el nervio me cuadra ya totalmente, pero presentarlo como algo que es para todos los síndromes túnel carpiano, más cuando incluiste pacientes teniendo el referido, eso te puede asociar lo que es el... Claro, de hecho eso mismo es lo que nos hemos estado dando cuenta, que lamentablemente aparecen muchos diagnósticos de síndrome túnel carpiano siendo el paciente que realmente tiene una neuropatía compresiva del mediano o inflamatoria por otro factor. Y esa es una de las cosas que nos hemos ido dando cuenta cuando empezamos a ver los pacientes, los diagnósticos que nos van llegando. Entonces yo creo que una de las cosas que queremos plantear más adelante, si es que nos sigue resultando todo igual, es de alguna manera que el diagnóstico sea más estricto. Y para nosotros, efectivamente, el tratamiento, lo que nos hemos dado cuenta después de los resultados, es que sería óptimo, después de hacer un diagnóstico mucho mejor, tal como dice usted, doctor, nosotros no un problema. Este protocolo, hipotetizamos, en un futuro trato, quizá sería más óptimo para ese tipo de pacientes que para el real síndrome túnel carpiano distal en el ligamento real.